Bueno, pues vamos a empezar con la solución comentada de los ejercicios del examen. He cogido uno de los modelos, el otro es exactamente igual, así que simplemente a cambiarle los datos. Empezamos por el ejercicio número 1. Tenemos una reacción química y nos preguntan por la masa de cloruro de potasio que se produce y el volumen de oxígeno que se ha recogido sobre agua. Bien, pues empezamos ajustando la reacción que tiene lugar, que sería 2 de KClO3, que es sólido, para dar 2 de KCl, que también es sólido, más oxígeno, 3 de oxígeno, que es gaseoso. Bien, la masa de cloruro de potasio, ¿qué se obtendrá? Pues vamos a empezar con la pregunta A. Para aligerar, vamos a calcular cuáles son los pesos molares, tanto del clorato de potasio como del cloruro de potasio. Para el clorato, serían 122,5 gramos por mol para el KClO3 y para el cloruro de potasio serían 74,5 gramos por mol para el KCl. De esta manera sí podemos ir un poquito más rápidos con los cálculos. Bien, pues apartado A, ¿qué masa de cloruro de potasio se obtendrá? Lo primero que tenemos que hacer es aplicar la pureza del reactivo. De los 300 gramos, y esto nos va a servir para los dos apartados, para el A y para el B. De los 300 gramos de KClO3, que son impuros, vamos a llamarlo así para distinguirlo, solamente un 75 gramos de cada 100 gramos totales, KClO3 impuro, que son los totales, son de KClO3, si queréis decirle, pues puros, ¿vale? Esto hace un total de que realmente tenemos 225 gramos de KClO3, de los que hemos llamado puros, o sea, del que reacciona en esta transformación. Bien, pues para saber la masa de cloruro de potasio yo simplemente tengo que partir de ese dato. Serían 225 gramos de KClO3 por un mol de KClO3 que hemos calculado antes, que vale 122,5 gramos de KClO3. Ahora aplico la estequiometría teniendo en cuenta que 2 moles de KCl se van a producir a partir de 2 moles de KClO3. La relación, como veis, es 2 a 2, lo mismo que si la ponemos 1 a 1, pero por utilizar los coeficientes que vienen en la reacción y poder seguir el razonamiento. Y ahora lo tendríamos que pasar a gramos, serían 74,5 gramos de KCl por cada mol de KCl. Bueno, pues esto nos da un resultado de que se obtienen 136,83 gramos de KCl. Esto es lo que se va buscando. Bien, pasamos ahora al apartado B. En el apartado B nos pregunta que qué volumen de oxígeno se va a obtener medido en unas condiciones determinadas. La presión total es de 2 atmósferas. Y una temperatura de 25 grados centígrados. Mira, la temperatura la tenemos que pasar a Kelvin, que lo vamos a hacer inmediatamente, y ahora tenemos que tener una consideración con la presión total. Esta presión total es la presión que hay en un recipiente en el que vamos a encontrarnos que aquí había agua líquida, y este agua líquida estaba en equilibrio con un vapor de agua, que son estas pintitas que estoy poniendo en azul, ¿vale? Esto sería el vapor de agua. Y ahora se nos ha producido además oxígeno, que lo vamos a pintar así para que se vea y se distinga, ¿vale? Bien, este sería el oxígeno. Por lo tanto, la presión que se está midiendo aquí es una presión correspondiente a la presión de vapor de agua más la presión del oxígeno. Si yo quiero averiguar la cantidad de moles de oxígeno, tengo que averiguar, por tanto, cuál es la presión del oxígeno para poder aplicarle ahí la ecuación de los gases, que será la presión total menos la presión de vapor del agua. Solo tenemos que cambiar la unidad. Entonces la presión del oxígeno serían 2 atmósferas, que es la presión total,
menos la presión de vapor del agua son 23,8 milímetros de mercurio dividido entre 760 milímetros de mercurio que tiene cada atmósfera. Esto se me va, me quedaría atmósfera, por lo tanto la presión realmente que corresponde al oxígeno serían 1,97 atmósferas. Bueno, pues con esa presión nos vamos ahora a la ecuación de los gases y el volumen de oxígeno será igual al número de moles de oxígeno que se nos ha producido en la reacción por R por T dividido entre la presión del oxígeno. La presión del oxígeno ya la tenemos, pero nos falta todavía el número de moles de oxígeno. Eso lo sacamos de la reacción. Según la reacción, lo vamos a poner aquí arriba, 225 gramos de KClO3 por 2 moles, perdón, 2 no, 3. 3 moles, vamos, ClO3 se me ha borrado más de la cuenta. 3 moles de oxígeno que se producen por cada 2 moles, o sea, 2 por 122,5 gramos de KClO3. Y esto da igual a 2,76 moles de oxígeno. ¿Qué hago con esa cantidad? Pues ya lo tengo todo. Me vengo a la ecuación de los gases y serían 2,76 moles de oxígeno por 0,082 atmósfera, litros partido por Kelvin y mol y por 298 Kelvin. Dividido todo entre la presión que corresponde al oxígeno, que es de 1,97 atmósferas. Por lo tanto, se obtiene un resultado de un volumen de oxígeno igual a 34,24 litros de oxígeno. Pues ya está, hasta aquí el problema. Esto era lo que preguntaba. Pasamos al siguiente. En este segundo ejercicio tenemos un volumen de 2 litros a una temperatura de 25 grados centígrados, que ya directamente lo vamos a pasar a Kelvin, y tenemos que mezclamos 50 mililitros de una disolución de ácido sulfúrico de concentración 1,5 molar con 10 gramos de un azúcar cuya fórmula sería C12H22O11. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es escribir la reacción química. En este caso nos la dan y nos la dan ajustada. La tenemos en cuenta que sería C12H22O11, esto es sólido, más H2SO4, que es una disolución acuoso, para dar 11 de carbono, que es sólido, más dióxido de carbono, 1 mol, que es gaseoso, más 12 de agua, que es líquido, más 1 mol de SO2, que es gaseoso. Bien, pues lo primero que nos preguntan es que determine cuál de los dos reactivos, si el azúcar o el ácido, es el reactivo en exceso. El reactivo en exceso o el reactivo limitante lo podemos calcular y después daríamos el exceso del que sobra. En cualquier caso, según la relación estequiométrica, según la estequiometría de la reacción, yo tengo que 1 mol del azúcar, C12H22O11, va a reaccionar con 1 mol de H2SO4. Vamos a averiguar qué cantidades tengo en mi caso. Tengo 10 gramos del azúcar, H22O11, que serían, si calculo la masa molecular, me da un total de 142 gramos por cada mol. Por lo tanto, tengo 2,924 por 10 elevado a menos 2 moles del azúcar, C12H22O11. Por otro lado tengo 0,05 litros de disolución por 1,5 mol que hay en cada litro, por lo tanto tengo un total de 0,05
3 si quiero, moles de ácido sulfúrico. Como veis, la relación en la que tengo el azúcar y el ácido sulfúrico me lleva claramente a ver que el reactivo en exceso sería el ácido sulfúrico. Ahora vamos a calcular cuánto es exceso. Resulta que según la estequiometría de la reacción, un mol de azúcar necesita un mol de ácido sulfúrico. Por lo tanto, ¿qué es lo que significa esto? Que se necesitarán 2,924 por 10 elevado a menos 2 moles del ácido sulfúrico. Como yo tenía 0,33, pues el exceso será 0,333 menos 2,924 por 10 elevado a menos 2 moles, y esto hace un total de 0,304 moles de H2SO4 que sobran, y si lo quiero pasar a gramos sería por 98 gramos que tiene cada mol, y esto daría un resultado de 29,77 gramos de sulfúrico. Esta es la solución al problema que me están preguntando. Serían o bien los moles o bien los gramos. Lo normal es darlo en gramos, pero bueno, puesto que no se especifica, podríamos habernos permitido ese lujo. Vámonos por el apartado B. En el apartado B, vamos a cambiar el color. En el apartado B, lo que me preguntan es la presión final del recipiente, la presión total, y la presión total del recipiente se va a deber solamente a los gases que hay en el recipiente, que son el dióxido de carbono y la presión del SO2. Como estos dos gases están en la proporción 1:1, ¿qué es lo que va a resultar? Que la presión del CO2 va a ser igual a la presión del SO2 y además va a ser un medio de la presión total, porque recordemos que la presión parcial de un gas sería igual a su fracción molar por la presión total, y en este caso la fracción molar es un 0,5, o sea, de 2 moles, mejor dicho, 1 mol es de cada uno, por lo tanto 0,5 o al 50%. Bien, pues vamos a calcular la presión total. Para calcular la presión total yo voy a tener en cuenta que en la reacción se producen en total 2 moles gaseosos. Por lo tanto, a partir de 2,924 por 10 elevado a menos 2 moles de C12, H12, H22 o 11, por 2 moles de gases en total que se producen por cada mol del C12, H22 o 11. Y esto me arroja un resultado de un número total de moles de 5,85 por 10 elevado a menos 2 moles gaseosos. Si me lo llevo a la ecuación de los gases, pues me queda que la presión total es igual al número total de moles por la constante y dividido entre el volumen, y simplemente sustituyo 5,85 por 10 elevado a menos 2 moles por 0,082, que es la constante de los gases, por la temperatura, que era 298 Kelvin, y dividido entre el volumen del recipiente, que eran 2 litros. Por lo tanto, la presión total es de 0,714 atmósferas, y si tengo en cuenta lo que hemos dicho al principio del ejercicio, esto nos lleva a una presión de CO2 que es igual a la presión del SO2 y será igual a la mitad de la que nos ha salido, 0,357 atmósferas. Y este sería el resultado para este segundo problema y el apartado B. Pasamos ahora al tercero. Bueno, pues en el tercero tenemos esta ecuación que es el etanol, la combustión del etanol, ¿vale? Y nos pide que averigüemos que si para una temperatura determinada se desprende más o menos o el mismo calor cuando se lleva a cabo la reacción a presión constante,
o a volumen constante. Bueno, pues si tenemos en cuenta que según los principios de la termodinámica, el calor a presión constante se relaciona con el calor a volumen constante mediante esta ecuación, donde este término responde al término P incremento de V. En este incremento de número de moles solamente hay que tener en cuenta los moles gaseosos que haya en los reactivos y en los productos. Así que vamos a calcularlo. En nuestra reacción, el número de moles gaseosos de los productos son 2 moles del CO2 y en los reactivos son 3 moles del O2. Por lo tanto, esto vale menos 1. ¿Eso qué nos lleva? Nos lleva a que todo este término va a ser menor que 0. Por lo tanto, Q sub P será menor que Q sub V. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y aquí es donde hay que tener cuidado. Si las reacciones son endotérmicas, da igual porque llevan el signo positivo los calores, pero en este caso tengo que la combustión es una reacción exotérmica. ¿Y eso qué va a significar? Que tanto este como este término van a ser negativos. Por lo tanto, en valor absoluto lo que podemos decir es que Q sub P será mayor que Q sub V. ¿Y eso qué va a significar? Pues que se desprende más calor a presión constante que a volumen constante. Si tenéis dudas con comparar números negativos, hacer por ejemplo un caso numérico, poneros un caso numérico y decís, por ejemplo, menos, lo voy a borrar ahora, menos 8 es menor que menos 2. Esto nos lleva a que 8 en valor absoluto es mayor que 2. ¿Veis lo que hay arriba? Bien, pues seguimos con nuestro ejercicio y nos pasamos al apartado B. En el apartado B lo que nos preguntan es que determinemos cuánto etanol hay que quemar para calentar 400 gramos de agua de 20 a 70 grados. Pues lo primero que tengo que hacer es calcular el calor que va a absorber el agua. Y el calor de un cambio debido a un cambio de temperatura se va a deber a la masa por el calor específico de la sustancia que hay que calentar y por la diferencia de temperatura que queramos obtener. Por lo tanto, esto será igual a la masa de agua, que son 400 gramos, por el calor específico del agua, que lo tenéis abajo, 4,18 julios partido por gramo y por grado centígrado, y por la diferencia de temperatura, que serían 70 menos 20. Como veis, da exactamente igual poner la diferencia de temperatura en grados Kelvin que en grados centígrados, porque lo que nosotros necesitamos es la diferencia, no los grados en sí. Entonces, esto nos da un valor de 8,36 por 10 elevado a 4 julios. Este es el calor que se necesita. Ahora, ¿quién va a aportar ese calor? Pues ese calor lo va a aportar la combustión del etanol. Por lo tanto, tenemos que calcular cuál es el calor de combustión, es decir, la entalpía de combustión. Si aplicamos la ley de G simplificada, porque nos damos cuenta que los datos que nos dan en el problema son todos entalpías de formación, por lo tanto, vamos a calcularla a partir de ahí. Sería sumatorio del número de moles que hay por la entalpía de formación de los productos menos el sumatorio del número de moles que habrá por la entalpía molar de formación de los reactivos. ¿Vale? Bueno, pues aplicando esta fórmula llegamos a que vamos a sustituir todos los valores. A ver, los productos de una combustión son, en este caso, 2 moles de CO2 por menos 393,5 kilojulios, que es el calor de formación del dióxido, más serían 3 moles por el calor de formación del agua, 285,5 kilojulios,
Y ahora menos la entalpía de formación del etanol, que sería menos 277,7 kilojulios. Y el oxígeno, que sería 3 por 0. Acordaros que es la entalpía de formación estándar de un elemento. Por eso vale 0. ¿Vale? Bueno, pues así nos sale un valor de entalpía estándar de combustión para el etanol de, sería 1,366 por 10 elevado a 6 julios. Lo hemos pasado ya a julio porque el calor arriba también lo tenemos en julio. Bueno, pues una vez que sabemos esto, pues simplemente ya hacemos la proporción según lo que necesitemos. Para 8,36 por 10 elevado a 4 julios que se necesitan, si cada mol, acordaros que me lo he saltado, cada mol de etanol, un mol de etanol produce 1,33 por 10 elevado a 6 julios, pues simplemente de aquí podemos calcular la cantidad de etanol que vamos a obtener. Se necesitarán entonces 61,21 gramos de etanol. Bien, estos son los gramos de etanol que habría que quemar para poder calentar ese recipiente con agua que nos pregunta. Por último, nos pregunta el apartado C que calculemos la energía interna que tiene lugar en la combustión de un mol de etanol. Bueno, pues si recordamos lo mismo que lo hemos escrito en el apartado A en forma de calores, ahora se nos cumplirá que la entalpía es igual a la energía interna más incremento de N por R y por T. Y vuelvo a repetir, el incremento de N es solamente los moles gaseosos. Como ya lo tenemos averiguado de antes, que vale menos 1, pues simplemente sustituimos en la ecuación. Así que el incremento de entalpía de un mol sería menos 1,366 por 10 elevado a 6 julios, ¿vale? Sería igual al incremento de U menos, como estamos en julio, tenemos que utilizar la R según el dato que viene ahí. Serían 8,3 julios por Kelvin y mol por un mol. Lo pongo para poder simplificar la unidad. Y ahora por la temperatura, que serían 298 Kelvin. Porque nos dice que es condiciones, todas las que dan ahí son condiciones estándar. Bueno, pues condiciones estándar son 25 grados centígrados. Por lo tanto, el incremento de U sale de menos 36 por 10 elevado a 6, casi que no lo vamos a ver. Vamos a copiar el tercer decimal para que veáis la diferencia. 363 por 10 elevado a 6, julios. Pues ya está. Bien, como veis se desprende menos calor, la energía interna en valor absoluto es menor que la entalpía, así que no se contradice en absoluto con lo que nos ha salido en el apartado A. Y vamos a por el último. Bueno, pues este último ejercicio es un poquito más cortito de los demás. Aquí tenemos una reacción de neutralización, en la cual un ácido, en este caso el ácido nítrico en disolución, va a reaccionar con una base, que es el hidróxido de sodio, y vamos a obtener la sal correspondiente, nitrato de sodio, también en disolución, puesto que es soluble, más agua. Si os fijáis, esto es una reacción particular de intercambio en la cual las partes más electropositivas de las moléculas se intercambian con los aniones, de forma
que el sodio se va con el nitrato, me da nitrato de sodio y el hidrógeno del ácido se combina con el hidróxido, con el ion hidróxido de la base, formando agua. Bien, pues una vez que tenemos esto, vamos a empezar con nuestro problema, en el que nos piden que para 5 mililitros del ácido en concentración 70%, recordad, en masa, y una densidad de la disolución de 1,2 gramos partido por mililitro, que cuánto volumen vamos a necesitar de un hidróxido de sodio que tiene de concentración 1 molar. Bueno, pues empezamos con el ejercicio. Empezamos por los 5 mililitros de la disolución 1, que es como le voy a llamar a la disolución del ácido, y disolución 2 a la disolución de la base. Tengo que pasarlo a masa. Para ello necesito la densidad. 1,2 gramos de la disolución 1 dividido entre 1 mililitro de la disolución 1, que es el volumen que ocuparía. Por lo tanto, ya tengo gramos de la disolución 1. A continuación, lo que voy a hacer es que voy a calcular cuántos gramos de ácido nítrico hay en la disolución 1. Para ello, tengo que aplicar el porcentaje en masa de la disolución 1 y, como veis, ya consigo la cantidad de sulfúrico. Ahora vamos a cambiar. De sulfúrico vamos a pasar a moles de sulfúrico para calcular cuántos moles de hidróxido de sodio. Así que 1 mol de ácido, llevo diciendo todo el rato sulfúrico y es el nítrico, que serían 63 gramos de ácido nítrico, por lo tanto ya hemos pasado a moles. Ahora aplicamos la estequiometría de la reacción. La estequiometría de la reacción me dice a mí que 1 mol de hidróxido de sodio va a reaccionar con 1 mol de ácido nítrico. Bien, pues ya tengo también fuera los moles de ácido nítrico, me quedan moles de hidróxido de sodio. Y ahora, para pasar a qué volumen de la disolución 2, tengo que aplicar la molaridad. Por lo tanto, 1000 mililitros de la disolución 2, que contienen, según la concentración que nos dice en el problema, 1,5 moles de NaOH. Bien, pues si veis de un tirón, hemos hecho el problema. Resultado. Pues el resultado es que se necesitarán un volumen de 44,44 mililitros de disolución de hidróxido de sodio de concentración 1,5 molar. Este es el volumen que se necesita para que todo el ácido quede neutralizado. Hasta el siguiente.